And the earth will be filled with knowledge of the glory of God. E a terra será cheia de conhecimento da glória de Deus. Y será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios.
los bendiga, hermanos. Bueno, vamos a ponernos de pie entonces. Gracias. Es que debían haberme recibido de pie. Bueno, pero estamos en libertad hoy, hermanos, y quiero decirles algo. Es un gran privilegio tener esta reunión así, ver mexicanas, jarochas, por todos lados, jarochos, norteños, michoacanos, guanajuatenses, sonorenses, tabasqueños. Qué bendición, ¿verdad? Estamos muy bendecidos en este país, hermanos. Hay lugares, venía comentando con mi esposa, donde hoy se va a suspender toda actividad, fíjense. Hay miedo, hay lugares donde hay opresión política, hay realmente esclavitud todavía. En Siria están peleando una situación muy grave. Y nosotros tenemos este gran privilegio, esta gran bendición de tener libertad. Tenemos en proyecto una convivencia muy hermosa allá arriba, todo es alegría. Pero estar aquí en este momento para meditar en la palabra del Señor, cantando cánticos de libertad, es un gran privilegio. La libertad de cultos. Así que vamos a meditar en su palabra con toda libertad. Los invito, hermanos, a buscar un pasaje sencillito. En la mañana lo leímos, hermanos. Busquen, por favor, en Éxodo. ¿Sí? Vamos a leer, por favor. Sí, Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Vamos a leer, por favor, el capítulo. Permítanme un momentito, hermanos. Capítulo 12, versículos 37 y 38. Amén. Como siempre lo en voz alta. Así es escrito. Y partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos grande multitud de diversa clase de gentes, y ovejas, y ganados, muy muchos. Lean el 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Gloria a Dios. Hablemos con el Señor. Padre, gracias. Qué privilegio estar aquí en esta tardecita, Señor, gozando de la libertad absoluta que tú nos das y sabiendo que voluntariamente nos hemos hecho esclavos tuyos, no por fuerza, sino por amor, porque de tal manera has conquistado nuestros corazones, Señor, que nos has hecho siervos voluntarios. Renunciamos a irnos de ti, Señor, porque nos va bien en tu casa, porque te amamos, porque tú eres nuestro buen amo, eres bueno, eres bondadoso con nosotros, eres perdonador. Te rogamos, Señor, que así en tu misericordia, en tu gracia infinita, podamos meditar en tu palabra, que nada ni nadie nos perturbe, ni siquiera nosotros mismos nos perturbemos. Ayúdanos a ser de mutua edificación, de mutua bendición. Gracias por los hermanos que vinieron en carretera, los que vinimos de cerca, aún por los que vengan en camino, y que esta tarde meditemos en esa libertad que tú nos diste, Señor. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén, hermanos. Por favor, tomen así. Se dice fácil, les decía en la mañana. 600,000 hombres. Y cuando Dios habla de 600,000 hombres, se refiere a los varones de 20 a 40 años, aquellos que sacaban espada, los guerreros, sin contar a las mujeres, sin contar a los niños, sin contar a los ancianos. Un cálculo conservador es de 2 millones de personas que salieron, dice, como un solo hombre, así, en el mismo día, no en parte, sino en el mismo día de Egipto, donde habían sido cautivados casi 4 siglos, y de esto no tenemos ni la más remota idea. No sé si han dado gracias a Dios por haber nacido en México y en esta época. México es un país que hoy goza de libertad política, y en esta época, no en la época de la dominación española, debemos dar gracias a Dios por eso.
Estaba leyendo hace tiempo que en lugares donde hay comunismo, donde había comunismo, donde ahora hay regímenes políticos muy opresores, no hay libertad ni siquiera de sentarse a descansar. En Cuba, sin ir tan lejos, hace unos 15 años, 20 años, la gente enferma o vieja o mujeres tenían que levantarse a las 4 de la mañana e irse a las parcelas a cortar caña. No es como aquí, que hay libertad de tantas cosas. Allá era una situación muy grave, especialmente para la iglesia cristiana. Y gente nació esclava, vivió esclava y murió esclava. Y sus hijos nacieron, vivieron y murieron en esclavitud. No conocían. Ya para un chamaquito ser esclavo era lo más natural. Así vivieron 4 siglos casi, hermanos. Y cuando el Señor empieza a enviar plagas a Egipto para darle liberación a su pueblo, escoge un líder, un hombre de Dios llamado Moisés, a quien se conoce como no solo el gran legislador, sino el gran libertador de Israel. Y aquí lo vemos, él comanda, él guía a esos casi 2 millones de habitantes. Pero si leen por favor otra vez el 38, dice que también subió con ellos grande multitud de diversa clase de gentes, ovejas y ganados, muy muchos. O sea que aparte de los judíos, subió mucha gente de tanta nacionalidad, probablemente egipcios también. Había gente de muchos lugares, de Caldea, de Siria, de Samaria, todos esos lugares que había en esa época, y aceptaron a Dios. Vieron la misericordia de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios, y voluntariamente, aunque en la sangre no eran hebreos, aceptaron a Dios de Israel. Son los judíos prosélitos. Los varones fueron circuncidados y ahí vinieron. Seguramente marcaron los postes de sus puertas con sangre de cordero en la 10ª plaga, y el ángel destructor pasó de largo y no mató a los primogénitos, porque ahora ellos eran también del pueblo de Dios. Y ahora ellos pasan en seco, hermanos, en seco, el mar rojo. Dice la escritura que el mar se abrió por el poder del Señor, y que los hebreos pasaron teniendo muros de agua a la derecha y a la izquierda. Esto era el poder de Dios, no como dicen los 5, algo normal de alta marea y baja marea, porque cuando entraron los egipcios el mar se cerró y los ahogó a todos, hermanos. Esto no era alta marea ni baja marea. La misericordia y el juicio divino. Y aquí los vemos, salen como un solo hombre, comandados por Moisés. Pero aunque Moisés, como humano, les dio la libertad, siguieron siendo rebeldes, siguieron practicando alcoholismo, se entregaron enseguida a la idolatría adorando un becerro de oro. Había adulterios, había asesinatos, practicaban la mentira, murmuraban contra Moisés, contra Aarón. Siguieron siendo esclavos del pecado. Moisés solo les pudo dar la libertad física, la libertad política, pero siguieron practicando el pecado. El más grave fue la idolatría, y por eso casi 1500 años después el Señor los entregó a otra cautividad. Israel está dividido así: 10 tribus al norte, que se llama Israel, y 2 tribus al sur, que se llama Judá. El reino del sur fue tomado por Nabucodonosor y llevado a Babilonia. Y el reino del norte con 10 tribus fue tomado por Tiglat-Pileser y llevado a Asiria. Y ahí estuvieron 70 años cautivos. Ahora otra vez. Era una situación que se repetía. Alguien dijo hace tiempo que la peor desgracia es no aprender de la historia, porque los errores que se cometieron hacen que la historia se repita. Y no comprendieron y no aprendieron y siguieron en su maldad y en su rebelión contra Dios. Resulta pues casi increíble cómo vino tanto poder de Dios, tanta manifestación de Dios, tan grandemente, tan abiertamente se rebelaban contra Él y hallaban de cautivos, hasta que el Señor usa a hombres como Ciro, como Darío, como Nehemías, como Esdras, como Zorobabel, como Ageo, como los grandes siervos de Él, y les permite regresar en libertad a su tierra. Reconstruyen el muro de Jerusalén, su amado templo que había sido destruido, quemado, arrasado a fuego.
La ciudad amada del gran rey Jerusalén fue reconstruida y otra vez tiene libertad. Pero ni Darío, ni Ciro, ni Artajerjes, ni Asuero, ni nadie les pudo dar la libertad que ellos necesitaban, porque siguieron en sus vicios, en sus crímenes, en sus delitos y en sus pecados. Y así vino Siria, vino también Grecia, vinieron los romanos, y es en esa época en que nace nuestro Señor Jesucristo, cuando Israel es dominada por los romanos, ahora es cautiva de los romanos. Y quisiera que leyeran, por favor, conmigo unos cuantos versículos de un capítulo glorioso que es el 8 de Juan. Juan capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 30. Amén. Leo en voz alta, así es escrito. Hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en Él. Hermanos, no pierdan esta frase. Muchos creyeron en Él. Y dijo Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en Él. A los que creían en Él, hermanos. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Vuelvo a decirlo. Alaben a Dios por la libertad que nos concede. El Salmo 137 narra de la cautividad en Babilonia y dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos y colgábamos nuestras arpas en los sauces mientras la gente nos decía: cántenos canciones de Israel. Ellos eran cautivos, estaban lejos de su tierra. No sé ustedes, hermanos, yo no he salido del país, pero estar lejos de la tierra por paseo, por negocio, por trabajo, por placer es una cosa, pero ser llevados cautivos ha de ser demoledor emocionalmente. Ellos estaban lejos de su tierra y además se acordaban que su amado templo había sido destruido, profanado. Los vasos santos habían sido robados por Nabucodonosor. Y la gente les decía: ¿por qué no nos cantan canciones de allá? No tenían ni ánimo, ni corazón, ni nada. Mejor colgaban sus arpas en los sauces. Los hermanos que viven aquí por la Polígono o la Pancho Villa, son terrenos donde crecen muchos sauces, unos árboles especiales. Ahí estaban las arpas. No querían tocar, no querían cantar. ¿Cómo vamos a cantar? Si cantáramos aquí, lejos de nuestra ciudad amada destruida, de nuestro templo destruido, que nuestra mano se seque y nuestra lengua se nos pegue en el paladar. Si yo me olvido de ti, Jerusalén, como si fueras y como debe ser el motivo más importante de mi alegría, de mi oración. Piensen, si un día Dios no lo quisiera, en lugar de esta bandera amada, estuviera una bandera extranjera aquí y nos obligaran a rendirle honores y a sujetarnos a sus leyes y a un gobierno despótico, tiránico. No tenemos idea. La gente ni piensa en esto porque no tenemos idea, y eso no es porque lo merezcamos, sino por la gracia divina. Decían ellos: cuando Dios haga terminar nuestra esclavitud, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra boca de alabanza. Cuando Dios permita, que ellos no sabían que eran 70 años, que esa esclavitud termine, no lo vamos a creer. Yo a veces veo niños que dicen: oye, pellízcame, porque creo que estoy soñando. Así, seremos como los que sueñan. Pues Dios les dio la libertad y regresaron, pero siguieron cautivos del pecado. Por eso es que leí lo que dijo Jesús, pero se lo está diciendo a los que habían creído en Él. Escuchen, habían miles de personas, pero no todos creyeron en Él. De esos miles, Él hace una eliminación y se queda con los que creyeron en Él, y a ellos les dijo lo que les acabo de leer. Volvamos a leer, hasta ubicarnos en Juan 8. Dice: conocerán la verdad y la verdad nos libertará.
Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Hermanos, si yo les digo a ustedes, miren, conocerán la verdad y la verdad los libertará. Eso. Amén. Pues ellos no dijeron amén. Ellos dijeron, pero si nosotros nunca hemos sido esclavos, ¿por qué dices que la verdad nos libertará? Nosotros no hemos sido esclavos, nunca no hemos servido. Se les olvidó el faraón, la esclavitud egipcia. Se les olvidó la esclavitud de Babilonia, la esclavitud de Asiria, cómo los sirios también los tenían dominados, cómo los griegos los tenían dominados y cómo en ese momento Roma los tenía dominados. Pero era gente que creía en Él. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Precisamente los que habían creído con Él son los que se ponen a refutar y a discutir. Vamos a leer otra vez, 34. Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado es siervo o esclavo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Háganlo. Aquí el Señor les precisa lo que está diciendo. Les hablo de libertad y ustedes me hablan de esclavitud política. Yo les estoy hablando de una esclavitud peor y de una libertad sublime. La esclavitud del pecado por el diablo y la libertad que yo les ofrezco si me conocen, porque entonces serán verdaderamente libres. Amén. Dos frases se nos deben de quedar. Si yo los liberto, serán verdaderamente libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hace unos 2 años, creo, hubo un certamen, un concurso, no sé si internacional, por internet, no sé, para elegir la bandera más bonita del mundo. ¿Y cuál creen que ganó? No sé si el certamen se hizo por mexicanos, pero la bandera que ganó fue la bandera mexicana. ¿Sí? Yo doy gracias a Dios por nuestra bandera, por su escudo, un águila devorando a una serpiente. Gracias a Dios. Un símbolo también lo podemos tomar del Señor matando a la serpiente antigua, que es Satanás nacional, y es el que tiene la República Dominicana en su bandera, porque es una Biblia que está abierta precisamente ahí en Juan 8:32. Lo leemos otra vez. Conocerán la verdad y la verdad los libertará. Qué manera de dar honor a nuestro Señor Jesucristo, de poner su palabra en la bandera, en el escudo nacional. Solo por ese escudo cambiaría esto, por ningún otro. Y vean, hermanos, cómo el Señor está hablando de libertad espiritual. Ahora el Señor le dice a los que habían creído en Él y le están discutiendo: nosotros nunca hemos sido esclavos, ¿por qué dices que seremos libres? No les hablo de esa esclavitud. Miren, les voy a poner 4 ejemplos. Hagan de cuenta que tengo el pizarrón aquí, voy a estar invertido. 1, 2, 3, 4. ¿Se acuerdan de mis 4 cuadrantes, no? Famosos ya internacionalmente. Bueno, en el primero, hay personas que nacen en países, o nacieron en países, o ahora en algunos lugares como Ruanda y Sudáfrica, donde hay esclavitud, hermanos, política. Pero son esclavos del pecado, además. Esos están en la peor esclavitud. Segundo, hay personas que nacen en países donde hay libertad política, pero son esclavos del pecado. Bueno, ya mejoraron un poquito. Tercer grupo, hay personas que viven donde hay opresión política, esclavitud, pero ahí conocen a Cristo. En Cuba, en Rumania, en la Rusia antigua, así había gente que, aunque eran esclavos, eran libres en Cristo Jesús. Esos mejoraron más, ¿no? Pero el cuarto grupo, que es el ideal, hay personas que hemos nacido, que estamos viviendo en países libres políticamente y que somos cristianos. Somos doblemente libres.
Amén. A esa libertad se refería el Señor Jesucristo. Esa es la libertad que ellos no entendían. Bien que lo odiaban, con todo su corazón lo odiaban y se entregaban al pecado y vivían en maldad y tenían apariencia, fachada religiosa de muy santos, pero eran esclavos del pecado. Por eso les molestaba lo que el Señor Jesucristo decía. ¿Por qué dices que esclavos nosotros? Nosotros somos hijos de Abraham. Jesús dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. ¿Y qué hizo Abraham? Creer a Dios, ser fiel a Dios. Ustedes no son fieles a Dios porque ustedes me quieren matar. Y se los dice en su cara a los que habían creído en Él. Ustedes no son hijos de Abraham. El padre de ustedes es el diablo. Imagínense a los que habían creído en Él. El padre de ustedes es asesino desde el principio y mentiroso desde el principio. Cuando mata, cuando miente, hace lo que le corresponde. Por eso ustedes me quieren matar. Y entonces plantea la gran pregunta delante de ellos: ¿quién de ustedes me acusa de haber cometido algún pecado? Como si el Señor abriera su pecho y dijera: disparen, aquí estoy, acúsenme, crucifíquenme, mátenme. Y todos se callaron. Nadie pudo acusar al Señor de haber cometido algún pecado, porque el Señor es Dios hecho carne, el único que jamás cometió pecado, ni con el pensamiento. Y vuelvo a decir las dos frases que quisiera que se las llevaran siempre: conocerán la verdad y la verdad los libertará. Si yo los liberto, serán verdaderamente libres. Nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo, que Él es la verdad, el camino y la vida. Entonces somos verdaderamente libres. Pero no es una libertad cualquiera. Vean conmigo en Romanos capítulo 8. Amén. Vamos a leer, por favor, desde el 18 en adelante. Así es escrito: porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se sufre, gózate y consuélate, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Eso es el rapto, hermanos. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que las sujetó con esperanza. Y escuchen, porque también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad, ¿qué, hermanos? Gloriosa. En la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Conocerán la verdad y la verdad los libertará, pero no con una libertad a secas, no con una simple libertad, sino con una libertad gloriosa. Voy a poner un ejemplo sencillo. ¿A alguien de aquí, a quién les gusta el béisbol o medio entienden el béisbol? A nadie. Dos nomás. Pues ya somos tres. Les voy a decir a alguien, me lo van a entender los que no les gusta el béisbol. Si juega uno béisbol y gana uno 1-0, 6-7, gana uno por una carrera, ganó, ¿no? Pero por una carrera, apenitas. Pero a veces el equipo gana al otro y lo deja en cero, le gana 5-0, 3-0, lo blanqueó, ya fue una victoria mejor. Si me están entendiendo, aunque no sepan béisbol, ¿no? Si le ganan 20-0, no, una paliza, decimos, técnicamente. Sí, pero si el pitcher que gana, pitchera de tal manera que no le pegan ni un hit y gana por blanqueada en cero, sin hit ni carrera, ya esa fue una victoria más grande. Pero si ese pitcher logra tirar una joya de picheo, fíjense, estoy hablando de béisbol aquí, y no se le basa en la primera base nadie,
ni por pelotazo, ni por base, por bola, ni por error. Tiró un juego perfecto. Esa sí que fue una victoria. No se ha dado el caso, pero imagínense que un pitcher le pichea a los 27 jugadores contrarios, 9, batea 3 veces, y a todos los poncha. Eso no ha sucedido. Esa sí que sería una derrota aplastante. Así es lo que Cristo hace en nosotros. Dice que con Cristo somos más que vencedores. No ganamos a duras penas, todos raspados, ahí arrastrándonos. No. Somos más que vencedores. Y la libertad que Él nos dio no es una libertad a secas, es una libertad gloriosa. Toda esa noche, Canelo. Pero imagínense si hubiera ganado el Canelo, y si hubiera ganado por nocaut, ¿cómo hubiera estado la liena? Los maestros hubieran ido ahí, unidos, calificados. Eso sí hubiera sido un triunfo nacional. Ahí, Montes de Oca, Juan Escutia, Juan de la Barrera, el Canelo, ahí lo hubieran puesto. Pero fue derrotado, vergonzosamente dicen, yo no sé, me dormí en el primer round. Pero dice Pablo, tenemos una libertad gloriosa. Me voy a limitar a 6 aspectos, porque Él le llama, lleno del Espíritu Santo, libertad gloriosa. Repito, no una libertad a secas, no una libertad a penitas. A veces hay gente que es soltada de la cárcel, pero está sujeta a proceso, está bajo fianza, y aquel día está medio alegre y al rato le revocan la fianza y va para adentro. Con Cristo no. Las cadenas, cantamos, rotas fueron las cadenas que ataban a mi alma y a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre. Amén. 6 puntos, quizás se los pregunto al final, y eso los va a actualizar entonces, ya sacaron sus plumas. Libertad gloriosa, porque miren, Jesús dijo, conocerá la verdad y la verdad nos hará libres. Punto primero, de la superstición. Yo estudié prepa, hermanos, no debo decir esto, pero el 10 perfecto en prepa, en alemán, y era supersticioso. No podía caerse sal en la mesa, o quebrarse en un espejo, o pasar debajo de una escalera, o que un gato negro se me atravesara. Yo era supersticioso y tenía yo prepa, y no salí con 6 de prepa, de panzazo. ¿Y saben qué, hermanos? Hace unos días estaba yo en el pueblito en Buenos Aires, aquí en Veracruz, en Buenos Aires, y en la noche me desperté y un perro empezó a aullar. Qué lúgubre se oía ese aullido en la quietud de la noche. Y al lado vive un ancianito, don Pascualito, que le dio una embolia, tiene casi 90 años y está por morir. Y le dije, Señor, gracias que este perro aúlla ahora que tú me has hecho libre de la superstición. Si no, estaría yo lleno de pánico. Don Pascualito se va a morir. ¿Saben esa superstición, no? Si un perro aúlla, si una lechuga grita, cuando el búho canta, el indio muere. No, hermanos, tenía yo había tenido miedo. Ahora disfruté el aullido del perro, hasta me pareció musical. ¿Por qué? Porque las cadenas, la superstición es horrible, hermanos. Las cadenas se rompieron. Y lo digo por mí, pero seguramente tú tenías alguna superstición, algunas medio ocultas como el horóscopo, pero era una superstición. ¿Verdad que ya no somos supersticiosos? Además es de mala suerte ser supersticioso. Y antier, en Estados Unidos y en Canadá era el día de mala suerte, el viernes 13, como para España y México y los colonos colonizados por ellos el martes 13, porque hay superstición, hay ignorancia, pero el Señor quitó de nosotros la superstición. Amén. Probablemente alguna vez oyó un perro y se murió alguien y dije, ¿ya ven? Les digo algo que yo antes me reía, pero ahora lo trato con respeto, hermanos. Hay mujeres que estaban embarazadas y había eclipse y se ponían unas llaves aquí colgadas. No sé si vieron eso.
para que no naciera el niño con el labio leporino. Alguna vez hubo eclipse y un niño nació con labio leporino y dijeron, ven por eso. No se las pongan, hermanas, confíen en Dios, sus niños están bien. Amén, amén, amén. Pero también nos hizo libres al conocerlo de la mentira religiosa. Conocimos la verdad. Entonces no es cierto que si se muere alguien y le reza un novenario se va al cielo. Nuestras mentiras fueron cayendo. Todas esas herejías, todas esas falsas doctrinas que la falsa iglesia nos metió en el corazón y que nos encadenaban terriblemente, se cayeron, hermanos. Ahora conocemos la verdad. Ya no creemos que en la noche los espíritus andan ahí espantando porque andan en pena. A mí se me enseñó que en Semana Santa, y yo lo vi, iba yo a la iglesia católica y los muñecos, no son santos, los muñecos tenían un velo morado como aquel, porque se me enseñó que Satanás andaba escupiéndolos. Y lo creíamos, los de mi generación lo creíamos. No vayas a ir a la playa a nadar en Semana Santa porque te vuelves pescado. Hoy nos reímos. En primera porque conocemos algunas cosas intelectualmente por internet, pero en segunda porque conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres. La salvación está en esa iglesia. No, la salvación está en Jesucristo. María también salva. No, el único que salva, fuera de Él no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como esos, podría citar 100 o 1000 casos en que el Señor nos hizo libres del error doctrinal, de la mentira religiosa. Pero el Señor también nos libertó de algo que no entendíamos bien, pero estábamos bajo maldición. Busquen en Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 4 y versículo 4 está escrito: mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, escuche, para redimirnos, para darnos libertad a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. No lo sabíamos, hermanos, pero cuando nacimos, aún en México, en esta libertad, que ya no tenemos dominio español, estábamos sujetos a la ley. La ley es la que nos iba a condenar. Por nuestras obras iríamos al lago de fuego y azufre eternamente. Pero Cristo nos redimió de la ley, rompió el yugo de la ley y nos dio la libertad gloriosa de los hijos de Dios al vivir ahora, no bajo la ley, sino bajo la gracia. Regresen al capítulo 3, versículo 13. Está escrito: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado del madero. Por eso es una libertad gloriosa, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, nos libertó de la superstición, del error doctrinal o mentira religiosa y de la maldición de la ley. Pero también, en cuarto lugar, Cristo nos libertó del pecado. Vean por favor capítulo 6 de Romanos. Está escrito: pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará, no nos dominará de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya, hermanos. El pecado ya no nos domina. Cristo rompió las cadenas. ¿Qué cosa? Yo conocí gente que tuvo enfermedades mortales por sus vicios. Y decían, por ejemplo, los que eran borrachos: esta es la última borrachera.
me pongo muy mal, me inyectan y tengo que ser internado. No vuelvo a emborrachar el día siguiente, no porque fueran perversos y necios, sino porque estaban esclavizados. Ahí estaban. Sufrieron divorcios, amputaciones. Muchos están ya en el panteón, muchos están mal de la cabeza. Los despidieron de su trabajo, viven en miseria. Les decían a su madre, a su esposa, te lo juro, es la última borrachera que le doy. Y no podía, porque esclavo era del pecado, aunque vivían en México. Siempre les digo a los hermanos que se van a bautizar, imagínense un T8 que no puede vivir sin su tequila, parolazo, pues. Y ya está muerto, y está su ataúd, y lo están velando, y llega su gran compadre y le pone la botella en el ataúd. Ándale, compadre, échate una conmigo. ¿Se la va a echar? No, porque está muerto. Pues de ese modo estamos muertos al pecado. Mis pecados se siguen practicando en Coatzacoalcos, pero ya no los practico yo. Los pecados tuyos se siguen practicando en Coatzacoalcos, en Nanchitán, en Minatitlán, donde vivas, pero ya no los practicas, porque Cristo te hizo libre del pecado. Amén. Por eso Jesús, la noche que ora por nosotros, la noche que es traicionado por Judas, él dijo: Padre, yo te ruego, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque aunque están en el mundo, ya no son del mundo. No te pido que los quites de Coatzacoalcos, de Nanchitán, sino que los guardes ahí del pecado. Porque aunque están en Minatitlán, aunque están en Cozoleacaca, aunque están donde están, ya no son de ahí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermanos, yo no podía dejar, y a veces tenía problemas económicos o de enemistades. Desatendía yo cosas que debía atender y decía: ya no voy a jugar, y ahí estaba yo. Así dicen algunos médicos, es una compulsión. No es compulsión, es cadena satánica. Y no hay cárceles, ni enfermedades, ni azotes, ni golpes, ni balazos, ni amenazas, ni divorcios, ni nada, ni el llanto de la esposa, ni de los hijos puede surtir efecto. Solo cuando Cristo rompe esas cadenas son verdaderamente rotas y somos verdaderamente hechos libres. No como nuestros amigos de AA, que medio aflojan la cadena del alcoholismo, pero se entregan a más cadenas y están viviendo con el temor de que cualquier gotita al día siguiente otra vez son alcohólicos. Cristo no nos hace vivir en temor, nos da una libertad gloriosa. ¿Amén? ¿Cuántas van ya? 4. Bueno, entonces vamos a tomar quinta. Primera de Pedro, busquen por favor, allá cerca de Apocalipsis. Vean por favor el capítulo 3. Dice el capítulo 3, versículo 7. Hijitos, que no los engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto es hermoso, esto es glorioso. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace o no practica el pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está, hermanos, es muy claro. Como el Señor nos habla, el Señor ya rompió la esclavitud, la cadena que el diablo tenía en nosotros. En Efesios 2, Pablo dice que cuando vivían los efesios sin Cristo, eran cautivos del príncipe que actúa en los hijos de desobediencia, el que tiene la potestad del aire, y que éramos, se incluye él, cautivos de él. Cuando se emborrachaban, muchos dicen: yo me emborracho cuando quiero. No, cuando tu padre, Satanás, te lo decía. Yo cometo pecado sexual, o robo, o miento, o hago, o mato cuando quiero. No, cuando tu padre lo hacía. Cuando él tronaba los dedos, tú obedecías. Él era el titiritero y tú eras la marioneta allí. Pues esas cadenas del diablo, Cristo las rompió. Y de tal manera que nos llenó con su Espíritu Santo. Y nunca, escúchenme, nunca un cristiano verdadero podrá ser poseído por Satanás. Del poder del diablo, el Señor Jesucristo ya nos liberó. Esa es una libertad gloriosa. Hace unos 6 años, 10 años, vinieron a Minatitlán unos argentinos trayendo, ellos decían, un ministerio fuerte de liberación.
Yo recibí cartas para ir a ese seminario, porque ellos iban a orar para liberación de los pastores. Y yo pregunto, ¿y de qué van a liberar? De demonios. ¿Cómo a un cristiano lo van a liberar de un demonio? No, pastor, a un cristiano cualquiera. No, hermanos. El cristiano es templo del Espíritu Santo, jamás podrá ser poseído. Pues créanme que hubo colas de pastores ahí formados para que estos engañadores argentinos vinieran y los liberaran de demonios que no tenían, a menos que fueran falsos cristianos. Y se fueron contentos con mucho dinero, aprovechando la ignorancia de la gente. Pero Cristo nos da la certeza de que del poder de Satanás nosotros hemos sido ya libertados. Amén. Y finalmente, en sexto lugar, ¿en qué radica esta libertad gloriosa? Vean conmigo 1 Corintios capítulo 15. Y gócense, voy a leerlo lentamente, pero gócense en esta. Versículo 51, dice Pablo: he aquí, les digo un misterio, una doctrina no revelada. Todos no dormiremos ciertamente, o sea que no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, todos seremos glorificados. En un momento, en un abrir de ojos, así instantáneo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos, escuchen, serán levantados sin corrupción, y nosotros, él esperaba vivir todavía cuando el rato ocurriera, seremos transformados sin morir. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, escuchen, aquí está la victoria. Entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida, succionada es la muerte con victoria. Aleluya. Y la pregunta, me parece a mí que Pablo se burla del panteón, del sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. El sepulcro ya no tiene dominio sobre nosotros. Moriremos unos instantes. A la gente se le podrá hacer años, pero delante del Señor es un instante. El sepulcro no nos va a retener. A mí me resulta demoledor. Fíjense, miren, les voy a decir algo así rapidito. Me resulta demoledor ir a sepelios. Nadie va por gusto, no. Pero creo que a mí me afecta mucho ir a un sepelio. Cuando veo cómo baja el féretro y cómo le ponen ahí las losas que ponen ahora, y tierra y flores, y después de unos días un monumento allí, es tan triste eso. Por eso yo les insisto, cuando tengamos convivencias de fiesta, de alegría, vengan. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. A veces nos vemos más en el panteón que en las fiestas. No, hermanos, hoy nos toca reír, hoy vamos a celebrar como mexicanos, como cristianos, como libres, como vivos. Quizá mañana nos toque ir al sepulcro o llevar a un amado al sepulcro, nos tocará llorar. Pero escuchen esto: del sepulcro el Señor Jesucristo, a la final trompeta, con voz de arcángel, llamará a su iglesia. Dividirá en dos partes, los muertos y los vivos. Pero dice que los muertos oirán su voz, los que están en los sepulcros oirán su voz y resucitarán, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces el sepulcro ya deja de ser espantoso. Sepulcro deja ya de intimidarme, porque no tienes victoria, no tienes autoridad sobre mí. Cristo me dio libertad sobre ti. Por eso, sexta razón, pero hay más, es una libertad gloriosa, aquella con la que Cristo nos ha hecho libres. Tenemos libertad política, alabado sea Dios. Oremos por el señor Peña Nieto, oremos por el señor Duarte, oremos por el señor
Teoré, Caballero, por todos ellos, los que están en Iglesia, los sirios, todos ellos, Obama, los que digan. Triste estar viendo ahora en la televisión cómo se caen las torres gemelas allá en Nueva York. Sí, gracias a Dios. Pero aquello que ni Miguel Hidalgo, ni Moisés, claro, ni Nehemías, ni Gandhi, ni O'Higgins, ni Bolívar, ni Sucre, ni Mandela, aquello que no pudieron dar, solo dieron libertad política, pero siguieron siendo esclavos. Jesucristo nos lo dio a nosotros con su muerte en la cruz. Pero cuando digo con su muerte, digo también con su resurrección gloriosa, porque creemos en un Cristo vivo que nos ha dado no una libertad a secas, no una libertad a penitas, sino una libertad gloriosa. La libertad gloriosa de los hijos de Dios, que en esta tarde yo les comuniqué 6 puntos en lo que consiste. Libertad gloriosa porque nos libertó de la superstición, de la mentira religiosa, de la ley, del pecado, del diablo y del sepulcro, de la muerte. Bien escrito, bien escrito. Por eso es una libertad gloriosa. Leemos 2 versículos y termino, hermanos. Yo sé que ya quieren ir arriba, están practicando el himno nacional. Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 2. Esto es inusual, Esto es inusual. Del humo. Sí, la cena también es inusual. Hebreos 2, versículo 14, está escrito así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo, se hizo hombre, hermanos, para destruir. Esto es glorioso, para destruir por la muerte al que tenía el dominio de la muerte, esto es, al diablo. Con su muerte mató al que dominaba la muerte, que era el diablo. Por eso dice Pablo que el último enemigo que será vencido es la muerte. Aleluya. Y así librar, 15, a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos, ahí está, a servidumbre, esclavos. Un día me voy a morir. Qué terrible va a ser eso. Qué horrible. Cuando me lleven a un féretro, hay poemas muy tristes. Qué tristes que solo se quedan los muertos, cosas terribles de la muerte. Los que tenían temor de la muerte fueron libertados de ella por el Señor Jesucristo. Por eso, junto con el salmista, como iniciamos hoy, podemos decir: nuestra alma escapó como ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros, porque nuestro socorro vino de Jehová. El Señor nos ha hecho verdaderamente libres. Le hemos conocido, somos verdaderamente libres. Conocimos la verdad nos libertará, y esa libertad para nosotros es una libertad gloriosa, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Hablemos con él.
firme. Saludar. Adelante, Sarita. Hermanos, gracias a Dios por los héroes, hombres y mujeres que nos dieron patria y libertad. Vamos a dar gloria al Señor y gratitud entonando el himno nacional mexicano. Vamos a vitorear a nuestros héroes y a darle la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar, así como están firmes. Mexicanos al grito de guerra, de la selva pesar y el río, y retiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón, y retiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Si no patria tú tienes de oír.
Mexicanos, viva don Miguel Hidalgo y Costilla. ¡Viva! ¡Viva don José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! Mexicanos, ¡viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva! Mexicanos, ¡viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Un minuto de aplauso para el Señor. Olvídense de problemas y de todo. El Canelo ya pasó. Vamos a celebrar y a pasarla muy bien. Felicidades, hermanos. ¡Viva México! ¡Viva!